Mis padres me llamaron una molestia mientras me desangraba en una ambulancia. Porque tenían entradas para Taylor Swift con mi hermana. Así que, desde la cama del hospital, contraté a una niñera. Les corté cada dólar que les enviaba y guardé cada recibo. 3 semanas después, un golpe en mi puerta expuso la verdad a toda la familia. Mi nombre es Olivia Mercer. Tengo 33 años, soy cardióloga en Chicago y madre soltera de gemelos de 3 años. 3 semanas antes del golpe en mi puerta principal. Estaba acostada en la parte trasera de una ambulancia con la sangre empapando la manta del hospital. Sobre mi estómago, luchando por mantenerme consciente el tiempo suficiente para hacer una llamada. Acababa de ser atropellada por una camioneta que se saltó un semáforo en rojo en la Interestatal 88. Después de mi turno. El paramédico a mi lado no dejaba de decirme que siguiera hablando, que siguiera respirando. Que mantuviera los ojos abiertos. Pero todo en lo que podía pensar era en mis hijos en casa con una niñera que tenía que irse en menos de una hora. Llamé a mis padres porque, en ese tipo de momento, tu cuerpo no le pregunta al orgullo qué hacer. Busca a las personas que se supone que deben venir cuando dices, necesito ayuda. Les dije que me llevaban a cirugía de emergencia. Les dije que necesitaba a alguien que se quedara con mis gemelos unas horas. Escuché voces amortiguadas, impaciencia, fastidio y risas de fondo. Luego, mi teléfono vibró con un mensaje en el chat del grupo familiar. Mi madre escribió que siempre había sido una molestia y una carga. Y que no se iban a perder las entradas de Taylor Swift con mi hermana por mi drama. Mi padre añadió que yo era médica y que debería saber cómo no reaccionar de forma exagerada. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras dejaron de parecer reales. Luego, desde esa ambulancia, pedí prestado otro teléfono. Contraté a una niñera de emergencia las 24 horas a una tarifa triple y tomé una decisión más. Mientras me llevaban hacia el quirófano. Había terminado de pagar por personas que podían verme sangrar y aún así llamarme inconveniente. 3 semanas después, alguien llamó a mi puerta. Antes de decirte quién estaba allí y por qué ese golpe lo cambió todo, dime algo. ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Y desde dónde estás mirando? Siempre me pregunto qué tan lejos puede viajar una historia como esta antes de encontrar a la persona que necesitaba escucharla. La primera vez que realmente entendí a mi familia, no estaba en su casa ni sentada en su mesa. Estaba medio despierta en recuperación. Arrastrada a la conciencia cada pocas horas por un dolor que parecía abrir viejas habitaciones en mí. Mente una por una. Una enfermera me presionaba suavemente el abdomen y recordaba tener 10 años. Sentada en la encimera de la cocina mientras mi hermana menor, Lauren, modelaba vestidos de fiesta para mis padres. Como si la sala de estar fuera una pasarela y el resto de nosotros tuviéramos suerte de presenciarlo. Mi padre, Richard Mercer, tenía una sonrisa especial que solo usaba para ella. Era el tipo de sonrisa que te hacía pensar que el sol mismo había elegido una ventana favorita. Mi madre, Ellen, solía llorar en los momentos importantes de Lauren, no porque fueran trágicos, sino porque eran lo suficientemente hermosos como para merecer lágrimas. Cuando Lauren dijo que quería trabajar en los medios de moda y estilo de vida, mi madre dijo que había nacido para una vida glamurosa. Cuando dije que quería ser médica, mi padre miró por encima de su periódico y dijo: «Eso es práctico». Ese fue todo el discurso. Práctico. No brillante, no valiente, no ambicioso, solo útil. Pasé años fingiendo que eso no me dolía porque las hijas de alto rendimiento se vuelven muy buenas. Para convertir el dolor en productividad. Me dije a mí misma que no necesitaba aplausos. Entré en Northwestern. Sobreviví a laboratorios de anatomía, exámenes de la junta, turnos de noche y solicitudes de becas. Mientras Lauren cambió de especialidad 2 veces, abandonó una vez, lanzó un blog. Se relanzó como creadora de contenido, y de alguna manera siguió siendo la frágil obra maestra de la familia.
El día que me gradué de la escuela de medicina. Mis padres llegaron casi 2 horas tarde porque Lauren necesitaba ser dejada en un almuerzo con inversionistas en River North. Me tomaron una foto en un estacionamiento mientras sostenían bolsas de compras de una boutique en la que se habían detenido en el camino. Esa noche, mi madre publicó en Facebook sobre el increíble esfuerzo de Lauren porque Lauren había conseguido un evento pop-up patrocinado. Me reí cuando lo vi. Luego lloré en el baño de la sala de guardia de un hospital donde nadie podía oírme. La parte financiera comenzó lo suficientemente lento como para sentirse como amor. Hace 8 años, mi padre llamó y dijo que la hipoteca estaba apretada, solo por ese mes. Transferí el dinero antes del postre. Luego vino un mes más. Luego su seguro de salud después de que su paquete de jubilación cambió. Luego un horno. Luego una fuga en el techo. Luego la emergencia temporal del negocio de Lauren porque necesitaba ayuda para cubrir el equipo. Para la producción de contenido. Llevaba una hoja de cálculo, no porque planeara exponerlos, sino porque los médicos cuentan cosas cuando tienen miedo. Valores de laboratorio, latidos, intervalos de medicación. Contaba las transferencias bancarias por la misma razón. Si podía ver el patrón con suficiente claridad, tal vez podría entender por qué seguía haciéndolo. La respuesta era humillantemente simple. Parte de mí creía que si daba lo suficiente, finalmente me amarían abiertamente. Si les hacía la vida más fácil. Tal vez dejarían de actuar como si Lauren fuera la única hija hecha de cristal y promesa. Pero el dinero no cura el favoritismo. Lo alimenta. Para cuando estaba embarazada de los gemelos y abandonada por su padre en mi 5º mes. Ya me había convertido en la base invisible de la casa de mis padres. Su seguro y la mitad del estilo de vida de mi hermana. Cuando llamé a mi madre desde el hospital durante un susto de sangrado en ese embarazo. Aterrorizada y sola. Me dijo que no podía venir porque Lauren estaba teniendo una semana difícil después de que un evento de marca con temática de Milán fracasara. Recuerdo haber mirado el monitor sujeto a mi estómago y darme cuenta de que mis bebés por nacer ya estaban por debajo de la inconveniencia de mi hermana. El total para cuando estaba en recuperación después del accidente era un poco más de $380.000. Pagos de hipoteca, primas de seguro, reparaciones de automóviles. Impuestos a la propiedad cuando estaban entre cuentas, préstamos puente de Lauren. Emergencias creativas, mejoras de cámara y, una vez, increíblemente, un depósito de un condominio de lujo que juró que pagaría después de que se cobrara un cheque de campaña. Nunca lo hizo. Sabía todo esto porque lo había pagado. Lo que no supe hasta esa noche en la ambulancia fue lo poco que me había comprado. Cuando mi madre escribió molestia y carga. El dolor en mi abdomen casi desapareció por un segundo. El dolor físico es honesto. Ese texto no lo era. Ese texto decía la verdad que habían disfrazado durante años. Nunca me habían amado por mi fuerza. Me habían usado por ella. La recuperación fue más fea y solitaria de lo que a la gente le gusta admitir. La cirugía de emergencia te salva la vida, pero no te devuelve la anterior en un empaque ordenado. Llegué a casa con pegamento quirúrgico en el abdomen. Restricciones para levantar una bolsa de farmacia llena de analgésicos y 2 niños pequeños que no entendían por qué mami no podía levantarlos a los 2 a la vez. Fue entonces cuando comenzó el latigazo emocional. Cada mañana, sentía 2 cosas opuestas al mismo tiempo. Un dolor tan profundo que se asentaba detrás de mis costillas como una segunda herida. Y una extraña ligereza, casi culpable, porque finalmente me había detenido. Al tercer día en el hospital, pedí mi laptop. Inicié sesión en mis aplicaciones bancarias y cancelé cada transferencia automática. Pago de hipoteca, desaparecido. Prima de seguro, desaparecida. Transferencia de apoyo mensual, desaparecida. Bloqueé los números de mis padres.
El número de Lauren y el de cada primo volador que pudiera decidir mediar en su nombre. El silencio después de eso debería haberse sentido vacío. En cambio, se sintió como si hubiera dejado caer una mochila llena de ladrillos que había olvidado que llevaba. Marcus Hall, un médico de urgencias de mi hospital, se convirtió en el primer testigo de ese nuevo silencio. Él había estado en la ambulancia. Había visto los mensajes en mi pantalla porque le había pedido que los capturara antes de que mi teléfono se apagara. Marcus no era el tipo de hombre que llenaba cada espacio de silencio con clichés reconfortantes. Traía café. Revisaba mi incisión. Se aseguraba de que entendiera mis instrucciones de alta. Y la segunda tarde después de llegar a casa, se paró en mi cocina mientras yo me apoyaba en la encimera tratando de no llorar por una pila de facturas sin abrir. «Sabes», dijo, dejando una bolsa de una tienda de delicatessen en Oakbrook, «que no les debes ni un latido más, ¿verdad?» No era poético. Pero fue la primera frase que alguien me había dicho que hacía que toda la situación se sintiera moralmente simple. No fácil, simple. No les debía ni un latido más. El servicio de niñeras al que había llamado desde el hospital envió a una mujer llamada Denise. Una exmaestra de preescolar de 48 años con el rostro más tranquilo que había visto nunca. Se encargó de la transición con la niñera. Aprendió la rutina de la hora de acostarse de los gemelos en una noche y me enviaba fotos todos los días mientras yo estaba internada. 2 caritas pegajosas en pijama, bloques esparcidos por la alfombra. Un niño pequeño dormido de lado en el sofá. Extraños protegían a mis hijos mientras mi propia familia cantaba en Soldier Field. Ese detalle me importaba más que el concierto en sí. No era que eligieran a Taylor Swift. Era que eligieron la alegría mientras yo estaba en una camilla pidiendo ayuda y luego me hicieron sentir insignificante por interrumpirlo. 3 semanas es tiempo suficiente para que un sistema familiar entre en pánico, se reagrupe y se vuelva feo. Los primeros días después de que los bloqueé, no escuché nada. Luego, la hipoteca debe haber rebotado. Luego, el pago automático del seguro debe haber fallado. Números desconocidos comenzaron a acumularse en mi teléfono. Mensajes de voz de mi madre llorando. Mensajes de voz de mi padre furioso. Uno de Lauren llamándome dramática y preguntando si realmente tenía la intención de hacer estallar a toda la familia por un malentendido. Los borré todos sin escuchar hasta el final. Pasé mi periodo de recuperación haciendo pequeñas cosas sagradas y sin glamour. Citas de fisioterapia con pantalones elásticos, pidiendo comestibles en línea. Llevando a los gemelos a Target para comprar pintura de dedos y galletas Goldfish. Sentada en el borde de su alfombra a la hora de acostarse porque agacharme dolía demasiado como para arroparlos correctamente. Transferí dinero a una cuenta separada para un fondo universitario. Me encontré mirando esos números una noche después de que fueron transferidos y pensando. Así es como se ve el alivio cuando está vestido de responsabilidad. Luego vino la campaña de desprestigio. Un primo con el que apenas hablaba me envió un mensaje de texto: «Oye. Solo para avisarte. Tus padres le están diciendo a la gente que el accidente te afectó la cabeza». Esa misma noche, Lauren publicó una historia en blanco y negro en Instagram sobre una selfie a la luz de las velas. Algunas personas cambian después de un trauma, orando por paz, sanación y responsabilidad. Sin nombres, por supuesto. No los necesitaba. Sus seguidores respondieron con emojis de corazón y simpatía por establecer límites con personas tóxicas. Casi me río. Luego, mi hijo se subió a mi regazo con un libro y dijo: «Mami, lee Tigre 1». Y me di cuenta de que había terminado de gritar en su circo. Respondería con hechos, no con publicaciones. Solo que todavía no sabía quién me ayudaría a llevar esos hechos a la habitación donde importaban. El golpe llegó una mañana gris de sábado, exactamente 3 semanas después de mi cirugía.
Estaba de pie en la estufa haciendo panqueques de arándanos porque los gemelos habían aprendido la palabra arándano y la estaban usando con gran alegría. Casi ignoré la puerta. Mi cuerpo todavía se tensaba cada vez que escuchaba un sonido inesperado. Como si la emergencia se hubiera convertido en una configuración permanente en mi sistema nervioso. Pero el golpe llegó de nuevo. 3 golpes medidos, no impacientes, no tentativos. Cuando miré por la mirilla, dejé de respirar por un segundo. Mi abuelo, Thomas Mercer, estaba en mi porche con un abrigo camel. El cabello plateado peinado hacia atrás, la postura recta como un veredicto. No lo había visto en casi 3 años. Mis padres siempre tenían razones por las que las visitas eran complicadas. Demasiado lejos, demasiado ocupados, demasiado sucediendo. Lo que eso realmente significaba era simple. Mi abuelo nunca había aprobado cómo me trataban. Y mis padres preferían sus ilusiones sin ser desafiadas. Cuando abrí la puerta, me miró la cara. Luego la forma en que mi mano se presionó instintivamente sobre mi abdomen. Y su propia expresión cambió de formal a furiosa en un solo latido. Me abrazó con cuidado, como si supiera que estaba sostenida por puntos y fuerza de voluntad. Sé lo suficiente, dijo antes de que pudiera hablar. Clare me contó el resto. Clare era la hermana menor de mi madre. La única persona en la familia extendida que alguna vez había mirado nuestra casa y llamado al favoritismo por su nombre en lugar de pretender que era solo personalidad. Los gemelos se asomaron por mis piernas y en 10 minutos mi abuelo estaba sentado en la mesa de mi cocina cortando panqueques en pequeños cuadrados mientras ellos se encariñaban con él como si lo hubieran conocido toda la vida. Me emocionó inesperadamente ver a un hombre de mi linaje ofrecer a mis hijos una atención amable sin ninguna transacción oculta debajo. El abuelo Thomas había pasado la mayor parte de su carrera como profesor de economía y luego como consultor experto en casos federales de fraude financiero. Tenía la mente de un hombre que podía escuchar una anécdota familiar e identificar instantáneamente el modelo de negocio subyacente. Después de que los gemelos se fueron a la alfombra con bloques, cruzó las manos sobre una taza de café y dijo: Olivia. Esto dejó de ser un desacuerdo familiar hace mucho tiempo. Esta es una estructura financiera unidireccional disfrazada de parentesco. Esa frase me impactó más que el mensaje de mi madre porque era muy precisa. No emocional, no teatral, precisa. Me preguntó si aún tenía los registros. Le dije que sí. Cada transferencia, cada extracto, cada factura, cada captura de pantalla. Incluso los mensajes de texto de la ambulancia que Marcus había guardado. Asintió una vez. Bien. Mi cumpleaños número 70 es el próximo sábado. Todos estarán allí. Tus padres, Lauren, tías, tíos, primos. Me gustaría que la verdad estuviera en la habitación antes de que la entierren bajo preocupación y actuación. Dije que no de inmediato, no porque dudara de él, sino porque una parte primitiva de mi hija todavía creía que exponerlos me convertiría en la destructora de la familia en lugar de la persona que la había estado sosteniendo silenciosamente. Mi abuelo me dejó terminar, luego dijo: Las familias construidas sobre la verdad se doblan. Las familias construidas sobre la explotación ¿se agrietan? Esa grieta no es culpa de la verdad. Luego me contó cómo había comenzado a hacer preguntas. Lauren había publicado clips sonrientes del concierto la noche de mi cirugía, etiquetando a mis padres y escribiendo: la mejor noche familiar de todas. Casi al mismo tiempo. Clare lo había llamado llorando después de escuchar lo que sucedió en la ambulancia. Él había unido los dos y, en sus palabras, siguió los números en mi cabeza. No necesitaba mucho más. Había estado observando a Richard y Ellen vivir mucho mejor de lo que sus medios reportados permitían durante años. Para cuando se fue esa mañana, teníamos un plan. Yo recopilaría todo.
Él se encargaría de la habitación. Clare ayudaría a coordinar las invitaciones de la familia extendida y se aseguraría de que nadie pudiera afirmar más tarde que todo esto se había susurrado en los rincones. Antes de salir, el abuelo Thomas miró de nuevo a mi cocina donde los gemelos habían construido una torre torcida y vitoreaban sin ninguna razón. No vas allí por venganza, dijo. Vas para que tus hijos nunca crezcan pensando que el amor significa ser agotado. Esa fue la frase que me hizo cambiar de opinión. No justicia para mí, protección para ellos. Pasé la siguiente semana construyendo un archivo lo suficientemente grueso como para poner fin a una mentira que había tardado años en perfeccionarse. La preparación se convirtió en su propia forma de terapia. Cada noche, después de que los gemelos dormían, me sentaba en mi mesa del comedor con el té frío a mi lado y construía la arquitectura de 8 años. Robados. Estados de cuenta hipotecarios resaltados en amarillo. Transferencias bancarias cotejadas con fechas. Primas de seguro cruzadas con los documentos de la póliza de mis padres. Registros de Venmo que Lauren había etiquetado con mentiras alegres como inversión creativa puente. A corto plazo y, una vez, increíblemente, amor familiar jajaja. Imprimí las capturas de pantalla del chat grupal de la ambulancia e hice que Marcus se enviara un correo electrónico confirmando la fecha y la hora en caso de que alguien intentara alegar. Fabricación. Clare vino 2 veces con comida para llevar y una expresión que se agudizaba cuanto más leía. No solo tomaron tu dinero, dijo una noche, hojeando una pila de extractos. Construyeron una narrativa alrededor de tomarlo. Eso es lo que lo hace podrido. Mientras yo organizaba los hechos, mis padres organizaban la percepción. Mi madre llamó a parientes con voz temblorosa y dijo que estaba preocupada por mí desde el accidente. Mi padre enfatizó el estrés de la maternidad soltera y el trauma. Construyendo cuidadosamente el tipo de historia que las familias educadas prefieren porque permite que todos sientan lástima por la víctima mientras protegen al abusador. Lauren escaló en línea. Un día era una historia sobre orar por relaciones distanciadas. Al siguiente era un carrusel de fotos curadas de autocuidado con una leyenda sobre aprender que los límites provocan a las personas que se benefician de tu silencio. La ironía era casi impresionante. Una prima segunda me envió la publicación con un solo mensaje. Creo que esto es sobre ti. No respondí. Mi silencio no era debilidad ahora. Era estrategia. El día antes de la fiesta. Llevé a los gemelos a la ciudad y los paseé por Millennium Park porque necesitaba recordar que el mundo seguía siendo más amplio que esta familia. Persiguieron palomas cerca de Clougate mientras yo me sentaba en un banco con café y veía a extraños tomar fotos bajo la fría luz primaveral. Mi hija preguntó si el abuelo y la abuela también estarían en la fiesta de cumpleaños. Dije que sí. Ella preguntó si serían amables. Esa pregunta golpeó un lugar desprotegido en mí. No lo sé, le dije honestamente, pero mami sí lo será. En el viaje en tren de regreso a Naperville. Pensé en la frecuencia con la que las hijas como yo confunden ser complaciente con ser amable. No son lo mismo. Uno protege la paz, el otro a menudo alimenta la crueldad. La casa de mi abuelo se encontraba en Lake Forest en una extensión de tierra cuidada que hacía que cada reunión familiar se sintiera como una representación del antiguo éxito estadounidense. Columnas blancas, madera pulida, retratos enmarcados. Personal que sabía dónde colocar el champán sin hacer contacto visual. Cuando llegué, el camino de entrada ya estaba lleno. Llevaba un vestido azul oscuro. Tacones sensatos y la expresión que usaba antes de conversaciones difíciles con las familias de los pacientes. Calmada, alerta, no reactiva. Clare me recibió en el vestíbulo, me miró la cara y me apretó la mano. Está listo, murmuró. Y tu madre ya está trabajando en la sala. Por supuesto que lo estaba.
Mis padres estaban cerca de la chimenea actuando con calidez. Mi padre tenía esa sonrisa de anfitrión pulida que usaba cada vez que necesitaba aprobación social. Más que oxígeno. Mi madre lucía elegante y herida con seda color crema. Lauren flotaba cerca con un vestido ajustado y un maquillaje caro. Cada centímetro de la mujer que había construido una carrera haciendo que la vida pareciera fácil. Ante la cámara. Cuando me vio. Su rostro se iluminó de esa manera artificial que las mujeres bonitas aprenden jóvenes cuando necesitan ocultar la hostilidad bajo el glamour. Georgia, dijo, besando el aire junto a mi mejilla. ¿Te ves bien? Estábamos todos tan preocupados. La miré a los ojos y dije, eso es interesante, considerando el concierto. Su sonrisa parpadeó. Mi madre se abalanzó antes de que Lauren pudiera responder, apretándome el brazo como si simplemente fuéramos una familia superando un malentendido. No hagamos esto aquí, susurró. La noche del abuelo debería seguir siendo hermosa. Casi me río. Siempre querían más belleza cuando la verdad llegaba con zapatos incómodos. El ataque comenzó antes de la cena. Estaba en la mesa de bebidas sirviendo agua con gas cuando escuché la voz de Lauren. Un poco demasiado clara, detrás de mí. Solo me preocupa que no sea ella misma, les dijo a 2 tías y un primo de Evanston. El accidente realmente la cambió. Está enojada con todos, incluso con la gente que intenta ayudar. Mi madre se unió con un suspiro, tan practicado que debería haber ganado un premio. Estamos orando para que reciba apoyo. Hemos intentado de todo. Le di la espalda y los dejé cavar. Al otro lado de la habitación, mi abuelo estaba junto al piano, observando. No me rescató. Simplemente esperó hasta que la habitación hubiera escuchado suficiente de su versión para entender exactamente lo que estaba a punto de colapsar. Luego levantó su copa, la golpeó ligeramente con una cuchara. Y toda la fiesta se cayó lentamente con el sonido. Si nunca has visto una mentira colapsar en público, no sucede de golpe. Cae pieza por pieza. Mi abuelo levantó su copa. Agradeció a todos por venir y luego dijo con calma que quería aclarar un asunto familiar antes de la cena. La habitación se cayó. Se volvió hacia mi padre y preguntó casi casualmente, Richard, ¿quién ha estado pagando la hipoteca de tu casa durante los últimos 8 años? Mi padre se rió y dijo, él, por supuesto. El abuelo asintió, abrió una carpeta y dijo, interesante. Porque tengo registros que muestran 96 transferencias consecutivas de las cuentas de Olivia vinculadas a esa hipoteca. Un murmullo se extendió por la habitación. Luego leyó los totales. Pagos de hipoteca, primas de seguro, reparaciones, la ayuda temporal de Lauren para su negocio. El número era asombroso, más de $380.000. Mi madre intentó llamarlo inapropiado. El abuelo le hizo una pregunta a cambio, ¿es inexacto? Ella no tuvo respuesta. Lauren intentó decir que yo estaba exagerando porque me gustaba hacerme la mártir. Pero eso terminó en el momento en que el abuelo leyó el mensaje de la ambulancia. Palabra por palabra. Siempre has sido una molestia y una carga. Tenemos entradas para Taylor Swift con Lauren esta noche. Resuélvelo tú misma. La habitación quedó en silencio absoluto. Luego vino la segunda ola. Shock, asco, la gente retrocediendo de mis padres como si la verdad misma hubiera cambiado el aire. Mi padre dijo que estaban siendo humillados. El abuelo respondió, no, sus acciones hicieron eso. Nosotros solo nos negamos a ocultarlas. Luego me miró y me dio la opción de hablar. Así que lo hice. Dije que no había venido por venganza. Vine porque esta familia había vivido durante años de una versión de mí que solo funcionaba si me quedaba en silencio. Dije que había pasado la mayor parte de mi vida adulta creyendo que si daba lo suficiente, finalmente sería amada de manera justa. Pero la noche en que me desangraba en una ambulancia,
Descubrí exactamente lo que toda esa lealtad me había comprado. Un mensaje de texto llamándome una carga. Miré a mis padres y les dije que no enviaría otro $. Ni para la casa, ni para el seguro, ni para Lauren, ni para nada. Si alguna vez iba a haber alguna relación futura, tendría que comenzar con la verdad. No con la culpa, no con el pánico y no con otra demanda disfrazada de familia. Mi madre lloró. Mi padre me miró como si ya no reconociera a la hija que creía que podía controlar. Lauren bajó la mirada y no dijo nada. Unos minutos después, los tres salieron de la fiesta y nadie los siguió. La mentira que los había protegido durante años finalmente se había quedado sin espacio. Las consecuencias se movieron más rápido de lo que esperaba porque las familias chismorrean con una eficiencia inusual cuando la vergüenza finalmente se adhiere a las personas adecuadas. En 48 horas, tuve mensajes de primos, tías e incluso un tío que apenas me había hablado en años. Algunos se disculparon. Algunos admitieron que habían creído la narrativa de que yo era distante y fría. Algunos no dijeron nada útil, pero querían que supiera que estaban pensando en mí. Que es la versión familiar de estar cerca de un fuego después de que alguien más finalmente dio la alarma. Mis padres intentaron contactarme desde nuevos números. Mi madre dejó mensajes de voz sobre malentendidos y curación. Mi padre dejó exactamente un mensaje, breve y rígido, diciendo que todo esto se había salido de control. Los eliminé. Ya no me interesaban las revisiones privadas de personas que habían vivido públicamente de mí. Trabajo. Las consecuencias llegaron con la precisión de las facturas vencidas. Sin mis transferencias, la hipoteca se atrasó en cuestión de semanas. No había una reserva secreta porque yo había sido la reserva. La casa salió al mercado a finales del verano y se vendió por debajo de lo que mi padre había alardeado que valía. La mayor parte de los ingresos se desvanecieron en deudas atrasadas y obligaciones que habían pospuesto durante años bajo la fantasía de que yo seguiría funcionando como una red de seguridad invisible. No se mudaron a otra casa bonita. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler casi 40 minutos más al oeste en un complejo que mi madre alguna vez habría llamado temporal de la manera en que la gente privilegiada disfraza el pánico de clase. Mi padre, cuya jubilación anticipada había sido financiada más por mi estabilidad que por su planificación, tomó un trabajo de almacenamiento nocturno en una ferretería en las afueras de Aurora. Mi madre comenzó a limpiar oficinas 3 mañanas a la semana y luego añadió la contabilidad a tiempo parcial para una iglesia para mantener los servicios públicos al día. El castigo no fue cinematográfico. Fue ordinario. Por eso mismo importaba. Tuvieron que entrar en la vida que solían asumir que yo podía manejar sola porque yo era la práctica. La caída de Lauren fue más fea porque la suya implicó reputación y las reputaciones construidas en línea se quiebran ruidosamente. Un primo mencionó la escena del cumpleaños a un amigo en los círculos mediáticos de Chicago. Otra persona reconoció a Lauren por sus asociaciones de contenido. 2 marcas locales terminaron discretamente sus colaboraciones. Una estilista que una vez había rogado trabajar con ella dejó de devolver llamadas. Su sección de comentarios se volvió extraña y escasa. El compromiso adorador disminuyó. Para alguien que había tratado la visibilidad como oxígeno, eso fue su propia forma de asfixia. Dejó su apartamento en la ciudad antes del invierno y se mudó al sótano de la casa adosada de un amigo en Logan Square. Luego tomó turnos de anfitriona en un lugar de brunch de moda mientras intentaba renombrarse así misma en torno a la autenticidad y la curación. Internet, siendo lo que es, percibió la actuación. No la recompensó por ello. La familia extendida hizo lo que hacen las familias respetables cuando no quieren admitir que están tomando partido. Simplemente dejaron de incluir a las personas que habían hecho que la inclusión fuera moralmente incómoda. Mis padres no fueron invitados al cumpleaños número 40 del primo Michael.
Lauren faltó a Acción de Gracias. La lista de tarjetas de Navidad de ese año de alguna manera olvidó su nueva dirección. Nadie anunció un exilio formal. Simplemente aprendieron que una vez que una habitación escucha los hechos correctos, algunas invitaciones dejan de existir discretamente. Clare me dijo más tarde que mi madre lloró a cualquiera que la escuchara sobre la humillación pública. El abuelo Thomas respondió a esa narrativa una y solo una vez. La humillación es lo que sientes cuando tu estatus disminuye. El remordimiento es lo que sientes cuando tu conciencia se eleva. Hazme saber cuál es. Ojalá pudiera decirte que sentí triunfo todos los días. No lo hice. Sentí alivio, luego dolor, luego alivio de nuevo. Algunas noches, después de que los gemelos dormían, me sentaba en mi nuevo apartamento. Más pequeño y luminoso, cerca del hospital y me permitía llorar. No a la familia que había perdido, sino a la que había estado negociando desde la infancia. Esas son pérdidas diferentes. Una es concreta. La otra es la muerte de la esperanza en una fantasía que te mantiene útil. Marcus permaneció discretamente presente durante todo. A veces traía comida para llevar después de los turnos de noche. A veces me ayudaba a armar muebles infantiles ridículos porque me negué a llamar a cualquiera de mí familia para cualquier cosa, nunca más. Mi abuelo se convirtió en parte de nuestra rutina semanal. Llevando a los gemelos al zoológico o a tomar chocolate caliente y regresándolos sobreestimulados. Felices por el azúcar y adorados. Clare venía a cenar 2 veces al mes y me enseñó que la ira puede ser limpia cuando ya no se confunde con la culpa. El dinero cambió mi vida inmediatamente. Los $3.200 que solían salir de mi cuenta cada mes para mis padres se destinaron a fondos universitarios, un colchón de ahorros y, finalmente, un plan de pago inicial. Compré estabilidad para las personas que realmente dependían de mí en lugar de subsidiarla. Comodidad de las personas que resentían necesitarme. Esa puede haber sido la parte más satisfactoria de todas. No ver a mis padres luchar, sino ver crecer el futuro de mis hijos donde solía vivir el derecho de otro. Hay un tipo particular de paz en ver cómo el dinero redirigido se convierte en dignidad. Aproximadamente 8 meses después de la fiesta de cumpleaños. Lauren llamó desde un número desconocido. Casi no contesté. Su voz, cuando lo hice, era más pequeña de lo que nunca la había oído. No pulcra, no teatral, cansada. No pidió dinero. Esa fue la primera sorpresa. Dijo que había pasado meses enojada conmigo porque la ira era más fácil que mirarse a sí misma. Dijo que la noche en la ambulancia se repetía en su cabeza más de lo que quería admitir. Especialmente el emoji de la risa. No puedo creer que hice eso, susurró. Sabía lo suficiente para saber que no debía hacerlo. Escuché. Luego dijo algo que importaba más que la disculpa. Me gustaba tanto ser la favorita que nunca me importó lo que te costó. Esa fue la primera cosa honesta que me había dicho. No la perdoné en el acto. No ofrecí hermandad instantánea. Simplemente dije, si lo dices en serio, que cambie tu forma de vivir. Lloró en silencio. Colgamos. A veces la responsabilidad comienza ahí, no en la reunión, sino en la primera frase no patrocinada. Mis padres y yo no nos reconciliamos ese año. Seguimos siendo, como mucho, un conjunto de nombres sin resolver moviéndose en la órbita del otro por rumores. Escuché que la presión arterial de mi padre había empeorado bajo el estrés. Escuché que mi madre aún se presentaba como herida más a menudo que arrepentida. Escuché que hablaban menos de mí porque era más difícil hacerlo en habitaciones que ahora entendían. El contexto. No sé si cambiaron en los lugares privados donde nadie actúa. Y por primera vez en mi vida, ya no me sentía responsable de averiguarlo. Lo que aprendí de todo esto es lo suficientemente simple como para decirlo y lo suficientemente difícil como para vivirlo. La sangre no le da derecho a nadie a drenarte.
El amor no se demuestra por cuánto dolor puedes absorber sin quejarte. Y familia no es una palabra sagrada si solo se usa para redirigir recursos. Silenciar protestas y avergonzar a la persona que finalmente dice no. Durante años. Pensé que los límites eran lo que las personas egoístas usaban para evitar el sacrificio. Me equivoqué. Los límites son lo que las personas sanas usan para evitar que el sacrificio se convierta en autoeliminación. La mentira más peligrosa que jamás creí fue que ser necesitado significaba ser amado. No es así. A veces solo significa que eres conveniente. Si me preguntaras qué cambió realmente la noche en que me atropelló ese camión, no diría la cirugía. Ni siquiera diría el texto. Diría que fue el momento en ese viaje cuando me di cuenta de que aún podía salvar a mis hijos. Aún podía salvarme a mí misma. Y hacerlo sin rogar una vez más por ternura a personas que habían convertido mi fiabilidad en su economía. Ese fue el principio, no la traición, el principio. Y cuando escuché ese golpe 3 semanas después y abrí la puerta a la única persona de mi familia que quería la verdad más que la comodidad, todo lo que siguió se hizo posible. Así que no destruí a mi familia. Dejé de financiar una mentira. Si ellos lo llaman traición, son libres de hacerlo. Yo lo llamo supervivencia. Yo lo llamo autoestima. Y lo llamo la primera herencia que mis gemelos recibirán de mí que importa más que el dinero. La certeza de que el amor nunca debe ser comprado a las personas que afirman que es incondicional. Gracias por ver otra historia de nuestro canal. Este vídeo es ficticio y fue creado solo con fines de entretenimiento. Reflexión educativa y narración de historias. El mensaje es este. La verdadera fortaleza no es rogar ser valorado por las personas equivocadas. La verdadera fortaleza es aprender a valerse por sí mismo con confianza hasta que las personas adecuadas conozcan su valor sin tener que preguntar.